Amigos, buenas tardes. Continuamos con nuestra plática que el aula educativa de Amigos del Hígado desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista ha preparado un tema muy importante dedicado a la sexualidad y el hígado. Es por ello que tenemos a un invitado, al doctor Álvaro Peña Jiménez, experto en ginecología, quien nos platicará cómo manejar nuestra sexualidad cuando hay una enfermedad del hígado. Al final, daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo, clínico y director médico de Amigo, también de la clínica RMD, Ciudad de México. Doctor, por favor. Gracias, Hortensia. Y buenas tardes a todos nuestros amigos de, del, del país. Y tenemos la suerte de otros países de habla hispana que nos escuchan cada mes en nuestra aula educativa dedicada a ustedes. En esta ocasión eh, hablaremos de un tema generalmente olvidado o bien tratado en susurros, o tratado con pena, o tratado pues de manera muy discreta, ¿verdad? Sin embargo, eh, desde hace muchos años hemos tenido la suerte de contar con la participación del doctor Álvaro Peña, que es ginecólogo, con un interés particular en todo lo que es trastornos de la sexualidad. Entonces tenemos la costumbre de una vez al año dedicar el tema de el trastorno de la sexualidad desde la perspectiva de un ginecólogo que es el especialista en la salud de la mujer, pero que termina siendo muchas veces el médico de la pareja, ¿verdad? El médico de la pareja en términos de sexualidad. Entonces, él ha sido muy atinado en las charlas anteriores. En esta ocasión, su charla está grabada, pero déjenme darles una introducción al tema muy interesante. Según un estudio muy grande de los Estados Unidos, que es la encuesta pues, nacional de evaluación de los trastornos de la sexualidad, eh, donde se involucran a miles de pacientes en cuestionarios, eh, digamos, anónimos, se ha encontrado eh, eh, diversos trastornos de la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Y la prevalencia de esos trastornos varía un poco en función de la edad de las parejas, de los encuestados, pero esto ocurre desde el 20 hasta el 50% de la población encuestada, lo cual es un tema que sorprende, ¿no? Del 20 al 50% en algún momento eh, describen algún trastorno de la sexualidad. En los hombres, lo más frecuente es la llamada disfunción eréctil, ¿ah? En las mujeres, lo más frecuente tiene que ver con esta inhabilidad para, para sentir placer, ¿no? O bien dolor durante pues, el intercurso sexual. Entonces, estos trastornos parecerían ser de poca importancia, pero no, son de muchísima importancia y por eso es que tenemos como invitado al doctor Álvaro Peña. Yo les pediría a todos nuestros oyentes que preparen sus preguntas al, al término de su charla, que es una charla de aproximadamente 30 minutos. Tendremos la oportunidad de dedicar unos minutos adicionales a, a escuchar las preguntas. Preparen sus preguntas, por favor. Anímense a hacer preguntas. Pueden decir que son preguntas que les dio un amigo o la hermana o su pareja, por si les da pena.
Pero preparen sus preguntas y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la charla del doctor Álvaro Peña. Entonces, los dejo con el doctor. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos y agradecerles a todo el equipo de Amigo. Deseos sexuales propios que presentan las personas. No disminuyen con la edad o con la enfermedad, esto simplemente son algunas características que hacen cada momento de la vida de una manera muy específica. Se manifiesta a través del afecto que hay entre los géneros, las personas, es aquella necesidad de integrar intimidad, vinculación, autoerotismo también, y la autoimagen para poder establecer realmente cuáles son los campos que llevan a la persona a este punto. El contexto del individuo está siempre relacionado con el género, el tema sociocultural y sobre todo etnicidad. ¿Qué es la sexualidad? Tiene muchos términos, tiene varias formas de ser abordado. Puede ser energía, es algo inherente, es algo natural, es propio de un ser vivo, es instintivo, no es igual al sexo. Realmente son términos que, dependiendo del punto de vista que uno les quiera ir abordando, pueden aterrizarse y ejercer un efecto en las ideas que cada quien pueda ir adoptando. Es cuestión de una buena interacción, por supuesto, que es la integralidad de los sistemas. Por un lado, hablar de la respuesta que puede tener nerviosa, vascular, endócrina, y sobre todo ante aquellas estructuras anatómicas que responden a estos impulsos o deseos o situaciones biopsicosociales ante el individuo que lleven al punto de esa interacción o coacción que pueden tener los diferentes puntos, ¿no? Funcionalmente, por supuesto que es un tema de comunicación, ¿por qué no un tema de placer? Y al final de cuentas esto lleva a una verdadera conexión entre el género que así lo desea expresar. Son evoluciones, depende mucho del tema social en el cual estemos aterrizando, ¿no? Usos y costumbres, cómo se expresan, cómo lo viven, si es que hay bienestar o ese concepto de yo decido que esto se haga o esto se pueda generar. Hay muchas cosas en nuestra sociedad, sobre todo en una sociedad en la que vivimos en este país, en México, donde por un lado tenemos que ver a una mujer como estos conceptos, los cuales son aceptados por un lado, por otro lado son parte del tabú, parte de los contextos donde una persona tiene que ser joven para poder expresar todas estas ideas, y no necesariamente, pero es lo que nos enseña, ¿no? Una gente enferma, una gente con un padecimiento, no tiene derecho a nuestra sociedad a padecer o a sentir o expresar
estas vivencias como son la sexualidad, ¿no? Hay cosas mágicas, por supuesto, que no tienden a compartirse o a expresarse para que lleguen a este punto. Esto es un diagnóstico de una hepatopatía o de muchos cambios que pudieran tener específicamente en el grupo, pues pudiéramos experimentar algunas variaciones en el deseo sexual, muy enfocados a los medicamentos, por un lado, al estrés o a las vivencias que generan el estrés para poder expresar todo esto. Pero hay que estar muy atentos y sobre todo preparados y entender, y sobre todo hacerle entender a nuestra pareja, a nuestra familia, que todavía estamos vivos y que pudiéramos tener cierto tipo de variaciones que hasta cierto punto pudieran ser normales. Hay varias condiciones bien sabidas que pueden afectar esa sexualidad. Yo creo que una de las más comunes y poco entendidas es la hipertensión arterial. Por otro lado, hay que destacar esas enfermedades cardíacas, ya sea hipertensión, hipotensión, presión alta, presión baja, o aquellos infartos o isquemias, pueden ser también parte de condiciones que afectan la sexualidad, ¿no? Eh, Padecimientos más comunes conforme van pasando las décadas y ya no exclusivas de aquellas personas jóvenes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que son parte de las condiciones que afectan la sexualidad. En específico, una eyaculación retrógrada es de las cosas más comunes, temas de sensibilidad, las enfermedades pulmonares, por supuesto, la capacidad pulmonar restrictiva y las hepatopatías, que ya lo había comentado, es algo que puede tener, de cierta forma, una afectación, ya veremos los puntos más interesantes. Insuficiencia renal también es parte de esto. Cáncer, ¿por qué no? Dependiendo de las quimioterapias, los efectos secundarios, problemas de artritis, en fin, dolor crónico, ansiedad y depresión, que pueden ser parte de algunas de estas patologías, alteraciones raquimedulares, también parte de estas situaciones, enfermedades neurológicas del sistema nervioso central, también son parte muy importante de estas hepatopatías. Cirugías y medicamentos que por una u otra razón o asociadas a estas enfermedades, pues tienden a causar algún tipo de alteraciones. Hay aspectos fisiológicos del envejecimiento. No siempre tenemos 20 años, sin embargo, no significa que podamos ejercer esta interacción entre los individuos para poder tener una sexualidad y sobre todo algunos cambios que hay que entenderlos. Y aquí vamos a empezar a hablar por algo de lo que nosotros vemos diario y es los cambios pre, trans y postmenopausia. Cambios de la mujer, ausencia de la regla por más de un año, donde vamos a tener disminución de esas hormonas que hacen que la mujer tenga deseo sexual, disminución de los estrógenos, de la testosterona, también de la testosterona, que son parte de la producción de esos ovarios, que son los que nos producen principalmente estas hormonas. Disminuyen también el volumen de los ovarios. Esto nos lleva a la producción disminuida de andrógenos y por lo tanto de estrógenos. El útero también se hace chiquito. La parte interna del útero, llamada endometrio, y la mucosa del cuello de la matriz también se adelgazan y esto produce disminución de la plenitud que puedan tener o de la sensibilidad, de la lubricación que se pueda tener en y con esto pues llevar a más molestias, a más incomodidades, no exclusivas de un momento íntimo, pero sí que hacen algunos cambios en la pareja, ¿no? Cambios en el hombre, pues por supuesto uno de los principales es la disminución o ausencia de la testosterona, ya sea por una patología, o sea por la misma andropausia o el años.
Esto nos puede llevar a problemas de erección, donde se va a requerir más tiempo para llegar a un punto de erección y tener a disminuir el grado de erección que puede tener un hombre. La eyaculación también disminuye la cantidad de semen, la intensidad de la eyaculación disminuye y la necesidad física de la eyaculación cada vez es menor ante la disminución de la testosterona. Por supuesto, vamos a tender a reducir el líquido preeyaculatorio y con esto va a tener un poquito menos de lubricación al igual que en la mujer. Hay varios fármacos que nos pueden alterar el funcionamiento sexual tanto en hombres como en mujeres. Medicamentos como son alfa-bloqueadores, temas de presión, antibióticos, algunos medicamentos para tratar de disminuir la presión, temas de anticonvulsivos, arritmias en el corazón, bajar la presión, diuréticos por un tema de retención de líquidos, o presión alta, antivirales, que puede ser un tema en las hepatopatías, algunos ansiolíticos que nos pueden ayudar a dormir y controlar este tipo de estrés en algunos pacientes, desinflamatorios, algunas hormonas que tienen que darse para tratar de disminuir algún tipo de cáncer, agentes oncológicos, analgésicos como son opiáceos, sedantes, hipnóticos, algunos estimulantes. Todos ellos son implícitos y es bien sabido, como lo vamos a ver ahorita, y nos pueden dar algún tipo de alteración. Y bueno, en esta tabla publicada por el grupo del doctor Eriksen en el año 2017, pues está publicado algunos de los medicamentos más comunes, jamás pensamos que podrían tener algunos cambios secundarios. El alprazolam, uno de los antibióticos más comunes, tiende a causar una eyaculación retardada y pues tiende a inhibir el orgasmo. Diazepam, también como un ansiolítico, disminuye la excitación y el deseo y puede tener una eyaculación retardada. Por otro lado, en los pacientes que pueden tener uso de imipramina como antidepresivos, tienden a tener de estos cambios. Haloperidol, labetalol, que es un antihipertensivo, el atenolol, bueno, aquí puede tener priapismo, que es una erección no controlada. Aquí en estos casos la eyaculación puede ser retardada o dolorosa, y bueno, con el orgasmo pueden tener nula frecuencia de cimetidina, que muchas veces está relacionada con temas gastrointestinales, puede tener disminución de la excitación y el deseo sexual, clofebrato, temas de colesterol elevado, y miren, uno de los analgésicos más comunes que tiende a alterar deseo, excitación, la disminución de la excitación. Muy enfocado a las hepatopatías, pues depende mucho de la relación que pueda tener la uremia, el audio y el porcentaje de las disfunciones sexuales. Pueden presentar en algunos casos, no en todos, pero tienen que estar muy alertas ustedes para medir esto o controlarlo o entenderlo. Puede haber disminución de la libido, disminución de la frecuencia coital, disminución eréctil y fertilidad en algunos casos cuando la paciente tiene este deseo en la edad. Tratamientos a largo plazo tienden a disminuir la libido por temas emocionales, pero sobre todo, luego de trasplantes hepáticos, la mitad de los pacientes, oigan esto, tienden a recuperarse en grados de sexualidades previos a la que ya tenían antes de los trasplantes. Así que no se desesperen, todos tienen una regresión y pueden llegar a este punto. Disfunción eréctil, fíjense que pueden tenerlo un poco más de la mitad de los pacientes. La mujer, el deseo líbido disminuida, más de la mitad de los pacientes, como lo pueden ver aquí. Líbido disminuida,
igual de 45 al 100%, desórdenes orgánicos en la mujer, que están ligeramente aumentados, desórdenes orgánicos en el hombre, pueden tener entre un 21 y un 20% en general, alteraciones de excitación genital, lo pueden tener ligeramente las mujeres, sobre todo con enfermedades crónicas renales asociadas. En general, pues, la gran mayoría de las personas puede tener estos cambios, pero más de la mitad también pueden tener una regresión y sobre todo, esto es muy importante que lo platiquen con los doctores para tratar de entender. Pero lejos de eso, algo que nos encanta a los latinos es hablar de tabú. La actividad sexual no necesariamente es perjudicial para la salud, pero eso es lo que nos dicen. Es un problema, sobre todo cuando se viene a la región. ¿Y qué es eso? Que es esa famosa tercera edad donde la sociedad tiende a enclaustrar a todas las personas, donde por tener deseos sexuales son indecentes o son de mal gusto, de viejos, de enfermos, que también tienen derecho a tener un interés sexual y nos habla de una estabilidad biopsicosocial. Eso es parte de diagnóstico de salud de la OMS y no puede estar exento de una persona que tiene más de 60 años, y la cual pues, también tiene derecho a manifestar. Ahora, con la insuficiencia hepática, hay disfunciones sexuales más prevalentes. En este caso, el dolor para tener relaciones parejas, regla ausente por más de 3 meses, disminución del líbido, de la lubricación, de todo por el fuego que pueden tener el metabolismo de la hormona, en este caso, estrógenos en la mujer, estrógenos en el hombre. Puede haber disminución de los orgasmos por el mismo tema de la insuficiencia hepática, pero también puede ser los medicamentos asociados. El deseo sexual puede estar retardado, y todo esto puede ser por enfermedades neurológicas periféricas, alteraciones visuales o quejas psicológicas incluso también están presentes. Ya hablamos un poquito de la disminución de los estrógenos por aumento de las hormonas folículo-estimulantes y feminizantes, y sobre todo por el incremento de prolactina, que pueden ser hormonas asociadas a todos estos cambios. Está bien descrito que un tercio de la población puede presentar depresión clínica. Ojo, hay que estar muy atentos para poder identificar también cuadros de depresión donde las mujeres necesitan atención, los hombres también, por supuesto, pero saber entender si el sueño, el cansancio, falta de excitación o falta de interés son parte de una patología o simplemente de una disfunción sexual femenina entre aquellas mujeres u hombres que no la presentan. La depresión parece ser el principal determinante de disfunción sexual femenina en mujeres con enfermedades hepáticas que ya tienen tiempo o que son crónicas. ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Hay que estar atentos a las terapias farmacológicas, sobre todo complementarias o las terapias de reemplazo hormonal, ya sean derivados de estrógenos y progesterona, y sobre todo cuando hay deseo sexual hipoactivo o bajo deseo sexual, se pueden agregar medicamentos asociados a progesterona. El doctor Po es el indicado para poder establecer si es necesario, en los casos particulares, si estos medicamentos necesitan ser implementados en ustedes. Los cambios en los estilos de vida, incluyendo la actividad física, deben de ser salidas muy importantes o complementos muy importantes. El manejo de las progesteronas, sobre todo en aquellos que tienen ciclos donde no ovulan o están enterados de ciclos. Ciclos que tienen más de 35 días deben de ser complementados con progesteronas para tratar de regularlos y hacer un cambio y tratar de estabilizar esas deficiencias o alteraciones en el órgano, en este caso en el útero, en la mujer. Se recomiendan siempre estrategias anticonceptivas porque los ovarios pueden, en muchos de los casos, seguir ovulando y esto no exime de un embarazo. En cuanto a la insuficiencia hepática,
Ya hemos platicado, disminución del líbido, disfunción eréctil, reducciones marcadas de la disfunción sexual por la presencia sexual. Se han reportado que al menos la mitad de los pacientes con disfunción hepática pueden presentar, sobre todo disfunción eréctil y disminución del líbido. Muchos de estos cambios pueden ser por disminución del flujo vascular en el pene y los cuerpos cavernosos, y esto lleva a alteraciones hormonales, anemias, depresiones, hoja de tratamientos y fatiga que influyen directamente en nuestros casos. Hay evidencia de que los pacientes, hombre o mujer, mejoran su función sexual luego de realizarse trasplantes hepáticos. Recuerden, la mitad de los pacientes con un trasplante hepático pueden tener alteraciones, pero regresan a la normalidad. Y estos determinantes son los niveles de prolactina, la edad, que están en menos de 45 años, o que se realiza en menos de 6 meses. La cirugía. Temas de integración del colon o cortar el colon, ureteros, el hígado, tienen gran repercusión psicológica, sobre todo porque muchos de estos pacientes no pueden tener individualidad o estar solos. Necesitan apoyo de un educador o de un familiar. Gran porcentaje de estos pacientes presentan disminución de líbido, disfunción eréctil, problemas eyaculatorios o alteraciones del orgasmo, el dolor simplemente, o el uso de analgésicos, como ya lo vimos, pueden dañar estos rubros y llevar a una problemática bastante seria. El gran temor de la actividad sexual por la propia cirugía y daños a que las heridas se abran. Siempre es importante darles atención, pero implementar posiciones que puedan ser más cómodas y que no inhiban si así lo presentan una sexualidad entre las parejas. En cuanto a la mujer, es muy importante comentar que las intervenciones vaginales sobre el pueden originar algunas molestias, ya sean paulatinas o crónicas, sobre todo que es el acortamiento, con muchas veces la reducción de temas como son vaginas, periné, quitar los ovarios en mujeres jóvenes puede llevar a una menopausia precoz, y sobre todo estos síntomas de resequedad o calores o cambios en la piel o en el comportamiento deben estar muy vigilados. Quitar el útero en forma la vaginal o abdominal, pues siempre tiene un poco más de repercusiones comparado con aquellas cirugías de mínima invasión, como la laparoscópica o robótica, pero mucho depende del dolor y en la comparativa entre ambos estudios, pues bueno, no hay una diferencia con la actividad sexual porque necesitamos que al menos la paciente tenga actividades muy específicos para evitar una lesión en el propio lugar de la cirugía, que es la parte más profunda de la vagina, que se llama cúpula, y ahí tratamos de evitar que no tengan una penetración para evitar que esto tenga algún daño. La sequedad vaginal depende más del estado hormonal que de la propia intervención muchas veces cuando no tiene nada que ver con el tema de la penetración o una intervención. La obesidad, un tema que puede darnos para hablar demasiadas horas, muchos libros, muchos tratados, especialidades, pero hay aumento en el riesgo de una disfunción sexual o de una disfunción eréctil, y sobre todo de aquellas alteraciones en mujeres en comparación con los hombres normales. Recuerden que la obesidad puede ser parte del inicio de una hepatopatía, que ya lo han platicado seguramente, y esto también traducirlo en muchas de las alteraciones, tanto biopsicosociales como también orgánicas. Esto puede llevar la propia obesidad a llevar a un deterioro del síndrome metabólico, acompañante que ya lo pueden tener, y estos temas muy claros como falta de apetito sexual o disfunción eréctil,
Y aquí recomendamos muchos cambios en el estilo de vida. Obesidad no significa comer bien y hacer dieta. Hay un trecho muy grande, un camino muy largo entre comer bien y hacer ejercicio muchas veces. Las partes emocionales son parte de este complemento o parte de esta estructura que debe ser atendida con los pacientes de obesidad. Leer bien las etiquetas, estar acompañado, usar antioxidantes, todos esos son temas muy importantes que deben de ser tomados en cuenta con el nutriólogo. Se recomienda hacer cambios en el estilo de vida, reducción y mantenimiento del peso para prevenir o manejar las disfunciones sexuales de los pacientes que también tienen derecho a tener sexualidad. Ahora, cambios en ambos géneros o en ambas partes de la pareja, las relaciones sexuales siempre van a exigir más tiempo, generalmente, más compenetración, pero esto no tiene por qué limitar a la pareja. Esto es una oportunidad para ofrecer ventajas de alargar ese punto de gozo o de disfrutar las relaciones y esto generar más comunicación, sobre todo entre la experiencia que pueden tener en una pareja. La readaptación y la asimilación en la cual están implícitas otras variables emocionales, económicas, estructurales de la pareja deben estar muy bien aterrizadas. Y otros factores que muchas veces tomamos en cuenta en la familia y que son indispensables para poder generar un poco más de confianza y sobre todo entendimiento. Violencia, pérdida del compañero, temas laborales y económicos, sobre todo, se vieron muy claros después de esta pandemia, donde pues el estrés, la ansiedad, la depresión, temas económicos, por supuesto, que daban este giro o esta simulación de bienestar cuando realmente estaban mal, etcétera. Muchas variables que pueden llevar a disminución de la sexualidad, aquella sexualidad del anciano que tiene, está institucionalizado, donde usted debe tomar sus pastillas, comer, dormir y volver a despertar para hacer lo mismo día a día, lleva a muchos problemas. Creencias religiosas, los ancianos ya lo platicamos, el estado civil, donde muchas veces ser soltero o estar vivo, pues llevan a muchas repercusiones, ¿no? Pero son factores que muchas veces se deben llevar a cabo. Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que me han regalado, así que los invito a que rompan esos temas, esos tabús, esa falta de información que pueden tener con el tema de la sexualidad. Solamente es un tema empático, no es que hayan tenido una castración emocional, que muchas veces una hepatopatía o un medicamento agregado o concomitante puede causarnos. Esto es temporal, hay que platicarlo. No nada más es sueño, es cansancio. Platiquen con el doctor Po, platiquen con los médicos que son valorados para que puedan tener un éxito y sobre todo una comprensión por parte de los médicos y puedan así tener relaciones, sobre todo, bien realizadas. Les agradezco mucho y les deseo que tengan un buen día. Bonita tarde, bonita noche. Mil gracias, Álvaro. Gran charla. Sin duda, gran charla. Tengo la buena noticia para todos ustedes, es que la charla estará disponible en nuestro portal de Amigos del Hígado, de manera que la podrán compartir con amigos, con su pareja, con familiares, porque creo que vale la pena manejar estos temas. Veo que tenemos varios asiduos que están viendo nuestro aula educativa amigo. Como siempre, saludos hasta Nuevo Laredo para Cheli. Saludos hasta Querétaro. ¿Quién está por allá? José León, hasta Querétaro.
Saludos a todos nuestros amigos de la Ciudad de México que nos ven. Es una pena que no esté en línea el doctor Álvaro Peña, pero si hay preguntas en este momento, yo estaría al pendiente de responderlas. Tal vez por ahora, mientras que aparecen las preguntas, les diría que ha habido muchas concepciones de la sexualidad en el plano un poco divertido, ¿no? Algunas profesiones definen a la sexualidad y al sexo en particular de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, los médicos ven el sexo como una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque los que la practican casi siempre terminan en la cama. En cambio, por ejemplo, los abogados lo ven como una injusticia, porque pues siempre hay uno arriba y otro abajo. Y tal vez un plano así un poquito divertido es lo que opinan los ingenieros. Los ingenieros consideran el sexo es como la máquina perfecta, porque es la única que trabaja cuando está en paro. Lo cual ya se imaginarán. Y finalmente, tal vez, concepto interesante que es cómo ven el sexo los políticos, ¿no? Los políticos la ven como la democracia perfecta, porque tanto goza los que están arriba como los que están abajo, ¿no? Entonces, imaginarán que, digamos, el tema da para tratar muchísimo, muchísimo eh, de manera divertida y de manera formal. Creo que el doctor Álvaro Peña mencionó una serie de causas que pueden explicar la pérdida del placer en las relaciones sexuales, que afortunadamente tienen solución. Prácticamente todos estos casos que mencionó el doctor, pues tienen solución si se manejan de manera, digamos, natural, donde el paciente, hombre o mujer, considera que tiene una necesidad eh, que sea parecida a cuando acudimos al médico por dolor de cabeza, o por dolor articular, o por dolor muscular. Las necesidades de una disfunción sexual o de una inapetencia sexual eh, pueden dialogarse y puede encontrarse que lo que está faltando son hormonas, por ejemplo, ¿no? Y ahí habría que discutir si se puede o no mejorar esa condición dando el complemento de hormonas que sea necesario, ¿no? Veo que hay muchas preguntas que probablemente no se atreve la gente a realizar, pero me llegó una por el lado de mi chat directo, que es Fernando. Fernando me dice que si los trastornos de la sexualidad tienen que ver con embarazos múltiples. Y bueno, es una muy buena pregunta para el doctor Álvaro Peña, pero yo les adelanto que cuando ha habido embarazos múltiples, sí puede haber cierto daño a las estructuras del piso de la pelvis. Puede haber, se dice, cierto caída del piso pélvico que puede caer, puede ocasionar o bien una caída de la vejiga o del útero. Y esto puede asociarse a molestias. Una molestia relativamente sencilla y comentado es esta cierta incontinencia que puede ser un poco inapropiada durante las relaciones sexuales, ¿no? Pues esto es un tema anatómico que puede ocurrir en efecto con algunas mujeres que han tenido embarazos múltiples y es de las causas que pueden tener una solución sin ningún problema. Me pregunta por aquí Eddie,
Eddie me pregunta si el carvedilol podría afectar la función sexual. Es una excelente pregunta, Eddie. El carvedilol es un medicamento antihipertensivo. Nosotros lo utilizamos para disminuir la presión en la vena porta y proteger a las varices esofágicas para que no tengan una ruptura, es decir, disminuir el riesgo de hemorragia. El carvedilol, a diferencia del propanolol, tiene un efecto mixto. Tiene un bloqueo de los receptores beta y de los receptores alfa. Por este pequeño bloqueo de los receptores alfa sí podría asociarse a una afección del apetito sexual. Es algo que ha estado descrito, ¿verdad? Está descrito, pero en realidad pues tendría solución. En esos casos, si esto existe, sería un buen motivo para cambiar el carvedilol por propanolol, que nada más es un bloqueador beta, ¿no? Hay otra pregunta por aquí de Carolina. Carolina nos dice si los ciclos anovulatorios, ¿qué son? ¿Qué son los ciclos crónicos anovulatorios? Bueno, Carolina, eso se refiere a que falta la propiedad del ciclo menstrual que se llama la ovulación. Como ustedes saben, en el ciclo de la mujer hay una fase que se llama proliferativa y una fase de secreción. En la primera fase proliferativa crece, por así decir, el endometrio, y esto ocurre en los primeros 14 días del ciclo. Justo a la mitad de este ciclo menstrual teórico de 28 a 30 días, se rompe un ovario y se libera un óvulo, y es el óvulo que en teoría podría ser fecundado. Y se inicia la fase secretoria. La fase secretoria es donde el endometrio se enriquece, crece y se hace más apropiado para que sirva de nido a un óvulo fecundado. Entonces, normalmente esta ovulación es la que se asocia a la posibilidad de embarazo. Cuando alguien está en prevención de embarazos, una de las alternativas es dar medicamentos anovulatorios. O sea que sí existe el ciclo menstrual, los 30 días, pero no hay ovulación, no se libera el óvulo y por lo tanto no hay posibilidad de un embarazo, ¿no? Entonces los ciclos anovulatorios como tal son algo, digamos, fisiológico cuando se da con fines terapéuticos de prevención del embarazo, y los ciclos anovulatorios no afectan a la sexualidad, no usualmente, ¿verdad? Si hubiera una coincidencia entre la toma de estos medicamentos anovulatorios y la disminución de la libido, pues deberá comentarse con el ginecólogo, quien seguramente daría alguna alternativa adicional, ¿no? Bien, bueno, hay otra pregunta que me llegó de Luis. Luis me habla de los diuréticos, porque en la charla del doctor Álvaro Peña se comentó que los diuréticos podrían ser medicamentos asociados a cierta disfunción sexual o disminución de la libido. Bueno, les comento, el diurético tiene un lado positivo y un posible lado negativo. El lado positivo es que elimina la carga excesiva de líquido, ya sea en las piernas o en el vientre. Entonces, el lado positivo es que gracias al consumo de diuréticos, pues hay personas que han logrado deshincharse, y al estar ya sin hinchazón de los pies o del vientre, entonces se pueden mover con mayor facilidad y hacer su vida prácticamente normal. Cuando hay exceso en la dosis de diuréticos, ahí sí pueden haber algunas pérdidas excesivas de algunos electrolitos. Y esos electrolitos incluyen al sodio, por ejemplo, se pierde mucho sodio, pues la gente puede estar con poco energía, con poca fuerza, con cierto decaimiento.
Pues eso es un buen motivo para platicar con su médico tratante y algunas veces pues se requiere ajustar la dosis de diurético de tal manera que se siga logrando el objetivo de evitar la retención de líquidos, el edema y la citis, pero a la vez no sea excesivo como tal, ¿no? ¿Okay? Por otro lado, hay una pregunta de Carmen. Carmen dice si los estrógenos conjugados se pueden usar a cualquier edad. Bueno, miren, los estrógenos son estas hormonas que se secretan a mayor cantidad en la mujer, pero que también disponemos en pequeñas cantidades los hombres. Los estrógenos, pues, están programados para que cumplan con una función, sobre todo, de asegurar la fertilidad. Y están básicamente dependiendo de las células del ovario, de las células de las gónadas, ¿no? Llega un momento en que hay una atrofia de las gónadas, de los ovarios, y se dejan de producir los estrógenos. Cuando ya no hay estrógenos es cuando vienen pues, los síntomas tradicionales de la menopausia, ¿verdad? Entonces, como son síntomas muy incómodos, pues se ha buscado la manera de si el cuerpo ya no produce los estrógenos, entonces vamos a darlos de manera artificial y hay diversas propuestas de estrógenos en forma de tabletas. Sin embargo, en algunas personas se vio que el uso crónico de estrógenos por vía oral, sobre todo en la fase postmenopáusica, podría asociarse a estimulación del tejido mamario y una estimulación más allá de lo habitual y a un posible riesgo o asociación con algunas neoplasias mamarias. Por eso es que la recomendación tradicional es no utilizar estrógenos en el periodo después de la menopausia. Pero, pues la observación de muchos colegas ginecólogos es que se pueden utilizar algunas dosis pequeñitas de estrógenos en forma de cremas que pueden ayudar a paliar la resequedad tan grande que hay a nivel de vaginal o a nivel perineal, sin que aumente ningún riesgo adicional de cáncer, ¿no? Pues desde luego este es un buen motivo para que las mujeres consulten con el ginecólogo y sigan, pues, sin quedarse con dudas sobre este tema tan relevante, ¿no? Bien, tengo otra pregunta por aquí de Carolina, que dice, tengo 48 años, mi actividad es alta, diría que hasta diario, y estoy pues muy activa, sin que físicamente afecte pues mi vida cotidiana, ¿no? Pues su pregunta es que si hubiera alguna posibilidad de afectarle en el desarrollo de la enfermedad. Bueno, ahí la primera fase de la pregunta es que no hay posibilidad de afectarle en el desarrollo de la enfermedad hepática. Recuerden que incluso la actividad sexual puede equivaler a un ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio, lo que sabemos que hace es mejorar la circulación, mejorar la oxigenación y se ha visto en el caso de los pacientes con enfermedad hepática que incluso puede ayudar a reducir la presión en la vena porta, de manera que no hay problema, ¿no? Veo que hay otra parte de la pregunta de Carolina que dice, mis ciclos han estado desordenados después de la vacuna contra el COVID. No supe qué pasó. Nunca volvieron a ser normales. Y yo no tomé anticonceptivos.
Bueno, en realidad yo creo que es una coincidencia, Carolina. Es una coincidencia porque las vacunas no se asocian a una inducción de un trastorno de la menstruación. Probablemente, escuchando que estás en 48 años, este cambio en la regularidad de tus ciclos menstruales se refiere a que te estás acercando al final de la vida, digamos, menstrual de una mujer. Entonces, puede haber sido una coincidencia en que te vacunaron y que ahora estás teniendo ciclos menstruales que tú consideras irregulares, pero que podrían formar parte de lo que es la fisiología natural de una mujer de 48 años. Desde luego que esto hay que platicarlo con tu ginecólogo para estar más claro, ¿no? Y finalmente veo aquí una pregunta de Margarito, que pregunta qué es la testosterona y cómo actúa y si puede afectar. Bueno, la testosterona es la hormona sexual masculina, pero en realidad esta hormona forma parte de un grupo de hormonas en el hombre y curiosamente también está presente en las mujeres. Se supone que es la hormona que nos da la libido o el deseo sexual. Por eso es que hay pequeñas concentraciones también en la mujer y en el hombre más. En el caso de la mujer, la libido no solo depende de la testosterona, sino de una buena producción de estrógenos y progesterona de manera armónica como tal, ¿no? Entonces, en el contexto de si la testosterona nos ayuda a la libido, podría ser que disminuya la libido si no hay testosterona. Y la respuesta es sí. Esta producción de testosterona disminuye de manera fisiológica en el hombre a partir de los 60 años, pero es más evidente a partir de los 80, ¿no? Aunque hay ejemplos, recuerden, de hombres muy viriles y muy activos, que incluso, pues, siguen procreando y llevan vida sexual muy plena hasta los 60, 70 o 80 años, ¿no? De manera que algunos dicen que no solo depende de que tengas buenas concentraciones de una hormona, sino depende de la actitud mental, porque ese es el principal motor de la libido, ¿no? Bien. Carolina puso otro comentario, pero ahí ya se haría verlo, claro, directamente con tu médico tratante, con tu ginecólogo, para que tú estés más tranquila sobre cómo explicar estos cambios en, la, en las menstruaciones que has observado últimamente, ¿no? Muy bien, pues mi querida Hortensia, te pido que hagas acto de presencia. Eh, Aquí ok. estoy. Acto de presencia. Bueno, yo por el lado del doctor Álvaro Peña y el mío, agradezco a todos su interés en esta charla dedicada a la sexualidad y le cedo la palabra a nuestra querida Hortensia para que nos dé los mensajes finales de nuestra Muy sesión. bien. Pues también agradecer el grupo amigo, le agradece al doctor Álvaro Peña Jiménez por tan excelente conferencia que hizo todo lo posible de tenernos informados sobre nuestra salud sexual. Y a usted, doctor Po, y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud. También les comento que el miércoles 12 de octubre es nuestra siguiente sesión y la doctora Liz Nicole Toapanta nos prepara un tema muy interesante, lecciones sobre la enfermedad por hígado graso metabólico.
pues es un tema pues que debemos abrir bien los ojos y que no se lo pueden perder. También los invitamos a visitar nuestra página web, que es www.amigo, que suena amigo.com. Y pues con esto, doctor, terminamos nuestra sesión y yo les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Buenas Feliz noches. miércoles de salud hepática. Feliz fin de semana largo. Y feliz fiestas patrias. Feliz fiestas patrias, así A es. disfrutar. Bonita tarde todos a ustedes.